que es clínica, de casos clínicos. La primera parte hemos apuntado una serie de síntomas y de síndromes que se pueden producir en el desajuste mental. Y ahora, si recordamos, vamos a ver todos esos síntomas que hemos apuntado en la primera parte, cómo se plasman en estos casos clínicos. 5 casos clínicos de desajustes graves de personalidad que pueden producir unos trastornos muy importantes para la persona y para las personas que la rodean. El primer caso: recibo una llamada en el centro de guardia para acudir a un domicilio porque un varón está amenazando a su familia con un cuchillo, y nos ponemos en camino, una enfermera y yo, y cuando llegamos al domicilio del paciente había 2 coches de la policía y de la Guardia Civil y una gran cantidad de gente. Yo me acerco, abriéndome paso entre la gente, por una especie de pasillo, y cuando voy a penetrar en la habitación donde supuestamente estaba la persona con el cuchillo, voy avanzando y me dice un guardia civil: ¿pero dónde va usted? Le digo: pues a ver al paciente, porque si no, ¿a qué he venido? Entonces yo abro la puerta y veo al fondo un chico rubio, joven, bien parecido, con un cuchillo en la mano, que evidentemente hasta le pillaba. Yo le miré, él me miró, y yo le sonreí, y me acerqué, no demasiado, y de repente él me dijo con estas palabras: oye, ¿a ti se te empina? Yo me quedé estupefacto, pero le contesté y le dije: hombre, depende de las circunstancias. Y eso le debió de parecer bien, que pues bajó un poco la altura del cuchillo. No la soltó, pero bajó la altura del cuchillo. Yo le continué mirando y le dije: si quieres hablamos. Y el lenguaje que tenía era aparentemente normal, pero no era coherente, como en algunos desajustes que hemos hablado antes. No correspondía sus filtros con los filtros que habitualmente se utilizan en el lenguaje normal. Entonces, yo le invité a que se sentara y que habláramos, y me dijo: tú sí, pero esa hija de que viene contigo, no. La enfermera. Mi enfermera era una enfermera morena, muy guapa, joven y muy atractiva, y entonces ella se indignó, intentó contestarle de una manera parecida como él le había dicho, pero yo le dije: mira, déjalo, esto es una persona desajustada, y lo que diga tiene el mismo valor que si fuera una persona, en fin. Y ella accedió a callarse. Cuando nos sentamos, él continuó hablando y diciendo cosas. Yo intenté conectar con él y contestarle a lo que yo pensaba que él me quería preguntar, porque era un diálogo complicado, puesto que cuando hablas con una persona que no habla tu idioma, pues no puedes comunicarte de una manera total, sino que tiene que ser gestual o a través de una comunicación paraverbal. Pero logré que lo que yo le decía a él entablara con él una relación dialéctica, por lo menos precaria, pero bien. Después continuó la situación así, y claro, pues afuera había mucho follón. La gente que estaba en la calle, o sea, que estaba en la habitación de al lado, estaba muy impaciente. Pero yo noté que había una transferencia muy buena con el paciente, y entonces aproveché esa coyuntura. Pero claro, si no hubiera habido ese tipo de situación, la situación se hubiera desenvuelto y se hubiera resuelto con mucha facilidad. Pero al haber esa gente fuera, yo tenía que ingresarle, no podía dejarle allí, puesto que se iba a reproducir la situación en cuanto la enfermera y yo nos marcháramos. Entonces yo le intenté decir que la vida era a veces complicada. Le intentaba pues meter algún mensaje que él parecía entender, y se comunicaba, como digo, con palabras que no eran exactamente las que una persona puede utilizar para responder a lo que yo le estaba diciendo, pero que de alguna manera yo entendía que él estaba
penetrando el mensaje que yo le daba. Opté por sedarle para meterle la ambulancia que ya me habían mandado, pero cuando fuimos a cargar la inyección, siempre dijo, esa hija de no. Y yo me acordaba de que Rosenberg, un autor que había estudiado mucho a los esquizofrénicos y psicóticos, decía que le atribuían la parte buena al médico y la parte mala a la enfermera. No sé por qué razón, pero es así. Entonces el otro día se lo estaba comentando a una compañera y me dice, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser tú el médico hubiera sido una enfermera? O sea, una médica. Digo, pues mira, no lo sé, pero el caso que en fin, médico hubiera sido siempre. Pero no sé si al ser mujer hubiera cambiado la percepción o la atribución de funciones que el esquizofrénico nos atribuyó. Bueno, en todo caso, la enfermera me dio a mí la inyección para calmarle, un sedante no demasiado agresivo, y yo se lo tuve que inyectar porque ella fue imposible. O sea, ella él no quería que ella ni siquiera que se acercara, porque estaba a una distancia mayor que yo sobre él. La situación se resolvió fácilmente, entró en la ambulancia y se marchó, y bueno, pues el cuchillo por supuesto lo dejó y terminó, se desactivó esa actuación de este pobre muchacho. Posteriormente hice investigaciones sobre el caso y vi que se trataba de un chico de 26 o 27 años, un chico que vivía con una familia en su casa y que era esquizofrénico. Estaba sometido a una terapia muy intensa de fármacos antipsicóticos que, como saben, producen disfunción eréctil, con lo cual él no tenía una canalización de su agresividad ni de sus energías suficientemente buena y optó por una conducta simbólica de empuñar un cuchillo para afirmar su falo y afirmar su personalidad delante de la familia y delante de la sociedad en ese momento. Entonces fue una manera de protesta que no quedó en más, pero que claro, que hubiera podido ocasionar conflicto siempre que no se hubiera desactivado en las condiciones en las que se desactivó. La familia, la madre, cuando yo la vi, era una mujer sufriente, muy de negro, y el padre muy relevante, puesto que no intentó hacer la habitación para imponer afectivamente su autoridad y decirle a su hijo que depusiera su actitud. Entonces, ahí también hay elementos que nos confirman lo que en la primera parte hemos hablado, de que la irrelevancia del padre y una madre, pues que no seguramente no le ha hecho inconscientemente o conscientemente todo lo que debería haberle aportado en su vida, le ha provocado que este pobre muchacho tuviera esta esquizofrenia. Es cierto que no se sabe la causa de la esquizofrenia en general, pero sí que apunta de una manera con mucha probabilidad a los factores que hemos apuntado en la primera parte en el desarrollo de la primera infancia. Como vemos aquí, hay un comportamiento completamente simbólico, tanto en la posesión del cuchillo, símbolo fálico clarísimo, y también una afirmación simbólica de su personalidad. Es un caso precioso que me encantó tratar y que resolví de una manera muy buena, con lo cual luego la enfermera y yo lo comentábamos y le agradecí que no contestara de la manera tan contundente como fue agredida, porque la verdad a nadie nos gusta que nos agredan en ningún momento, ni verbal ni físicamente. Pues vamos a pasar ya al segundo caso. Si hay alguna pregunta sobre este, podemos... ¿No se recuerda que vivía con los padres? Vivía con los padres. A veces entendí que vivía con mujeres. No, con los padres. Vivía con los padres. Bueno, yo cuando fui no sabía, porque no era paciente mío, y no sabía exactamente qué, pero luego sí indagué con el compañero que le atendía, y era un chico curiosamente hijo único, y vivía con la madre, que seguramente estaría en un proceso depresivo, y el padre pues con una figura, como digo, pues irrelevante, o por lo menos en ese momento a mí me lo pareció. ¿Digo? Bueno, yo creo, me atrevería un poquito también ahí a comentar que dentro de ese quererse imponer y querer decir este soy yo, también había una especie como de reclamo
ante la vida misma, porque eso, poner un cuchillo, poner peligro Claro, a alguien implica eso, claro. como de vida. Un lenguaje completamente simbólico. Sí, en ese sentido. Completamente simbólico. Y yo creo que también tuvo que ver la figura de un médico varón puesto en una posición de poder, de referencia, de autoridad, pero no la misma que si hubiera entrado un policía. Porque el médico lleva como que sí el de alivio del dolor. Y de hecho la policía y la Guardia Civil no se atrevían a entrar porque se le estaba amenazando Claro. con el cuchillo, pero yo fui, bueno, pues a ver qué pasaba, porque evidentemente para eso iba. Yo no me podía esconder como ellos fuera y no entrar a ver al paciente. Y desde luego el lenguaje es completamente simbólico, y jamás un caso clarísimo. Y bueno, y enseguida me di cuenta de la situación, y en cuanto empezó a meterse con la enfermera, me acordé de Rosenberg, que decía que el médico se le atribuía la parte buena y la parte mala. Yo creo que tuvo tanto, y sí, contraste eso, lo que decía, como un policía, que el policía es como más casado. Claro, más la policía es una figura super yoica, Claro. que le impresionaría y lógicamente también intentaba atacar, porque no entraban, y me decía, pero ¿dónde va usted como que le va a atacar? Pero curiosamente a mí no me atacó. También es cierto que yo iba en una actitud de solucionar el problema en la medida que yo pudiera solucionarle. Pero sí, fue un caso muy bonito que me gustó mucho, y bueno, se solucionó de una manera bastante aceptable. Bueno, pues el segundo caso, ¿sí tiene alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar que cómo se interpreta esa fobia hacia la enfermera, hacia la mujer. Pues no se sabe, pero sí que es cierto, bueno, en este caso sí, se puede interpretar, puesto que al tener disfunción eréctil y esta chica ser tan guapa, pues lógicamente le ponía frente al espejo y le estaba dando más leña al fuego, en el sentido de que él tenía disfunción eréctil y sus energías sexuales y libidinales no estaban bien canalizadas, con lo cual la enfermera ahí pues estaba haciendo de resorte de más presión. Pero sin embargo Rosenthal, que es un autor que ha estudiado mucho a los esquizofrénicos y a los psicóticos, habla de que el médico es la parte positiva y la enfermera la parte negativa, como el yin y yang, y como todo parte transferencial buena y mala. En fin, eso es lo que se describe empíricamente en los estudios que ha hecho Rosenberg. Manolo, ¿llevabas bata blanca? Sí, claro. Sí, siempre llevaba bata blanca. Sí, bata blanca y maletín negro, y la enfermera lo mismo, bata blanca y maletín negro. Los dos. Sí, con lo cual el símbolo, o sea, él nos identificó rápidamente como los médicos, y claro, pues lógicamente ante una situación de estrés o de situación de emergencia, él pues ve en esas personas a alguien que les pueden ayudar, pero curiosamente con esa dualidad que el psicótico siempre tiene, de lo real, lo irreal, lo simbólico y lo interno, y los filtros que él tiene mentalmente. Bueno, pues el segundo caso... Sí, perdón. Yo viví una situación similar a la que usted acaba de relatar. Obviamente yo no soy médico ni nada. Yo lo viví desde el punto de vista familiar. Y llevo toda la vida sintiéndome culpable por no haber sabido reaccionar realmente bien. Entonces, yo pregunto, en esa situación no hubo implicado ninguna persona facultativa de ningún tipo, ni policía ni nada. Pero había una persona empuñando un cuchillo contra su hermano. Y yo, como familiar, digamos, simplemente intenté calmar la situación, hablar con él, y no sirvió. No sirvió. Y realmente, ¿hay algo que un familiar pueda hacer, o es necesario que venga alguien de fuera? Hombre, en los familiares sí que pueden hacer, cuando hay una figura como el padre, que tenga un ascenso afectivo, sobre todo, una autoridad afectiva, no una autoridad superyoica de padre o una figura superyoica, sino una figura afectiva que imponga una autoridad en ese sentido. Pero claro, sí que es cierto que dependiendo de qué patología fuera y qué relaciones tuviera la familia con el afectado, pues es más complicada la intervención. A lo mejor alguien ajeno hubiera podido hacer más, siempre un vecino, alguien así, puede a lo mejor desactivar más la situación que el propio familiar, que en el sentido de que siempre hay pulsiones de ida y vuelta entre una familia, un miembro de la familia y otro, entonces es más complicado.